Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy contamos con el inmenso placer de tener aquí con nosotros a Eva Tobalina, doctora en Historia, especialista en Historia Antigua y que acaba de publicar su último libro, Los Caminos de la Seda, publicado por la Esfera de los Libros, posiblemente, y aquí pongo la mano en el fuego, el mejor libro de historia que ustedes van a poder encontrar no en este año, sino en décadas. De modo que si han pensado que es el momento de empezar a leer libros de historia, lo tienen fácil. Comiencen por Los Caminos de la Seda de Eva Tobalina. Eva, gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por esta presentación tan extraordinaria y el placer, desde luego, es completamente mío. Bien, vamos a ponértelo fácil. ¿Por qué Los Caminos de la Seda? La mayor parte de la gente que ha escuchado alguna vez hablar de la ruta de la seda estarían pensando en solo una ruta, la de Marco Polo. ¿Hay más de una? Sí, quise poner este título precisamente porque quería que ya el título de la obra empezara a desmontar uno de los mitos que hay alrededor de la ruta de la seda, ¿no? El libro trata sobre la ruta de la seda y yo quería dejar muy claro que la ruta de la seda no es una única ruta, sino que es un conjunto de caminos que no solo son terrestres, como nosotros podríamos imaginar, sino que también son marítimos y que estos segundos tienen un peso tremendo. Y quería que, pues ya al leer el título, simplemente pensando en él, pues empezar, como decía, a desmontar ese mito, ¿no? Y que a la gente le quedara muy claro que cuando hablamos de la ruta de la seda estamos hablando de distintos tipos de caminos, distintas tipos de vías que conectaban Oriente con Occidente. Bien, esto es unas ideas clave porque ¿qué es al final la ruta de la seda? En realidad la seda digamos que es una excusa que podemos tener en mente sobre qué es lo que se intercambia, porque lo que analizas es el eje comercial fundamental en la historia de la humanidad que une China con Occidente. Claro, no es un camino único, como acabas de explicar, es un camino con muchos ramales, un camino que por tanto articula hasta el descubrimiento de América, en realidad todo el viejo mundo, y que va a generar rutas alternativas, rutas de la seda alternativas, rutas entre China y Occidente, una vez que se descubra el viejo mundo. Entonces, si hay algo magistral en tu trabajo, es que eres capaz de demostrar cómo ese camino comercial, esa vía comercial que une China y Occidente, esos caminos, porque como tú acabas de decir son varios, son fundamentales para entender esa historia de la humanidad, de la humanidad. Sí, una de las cosas que uno piensa cuando se acerca a la ruta de la seda, que es como Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras, ¿no? Que ni es una, ni era de la seda, ni era solo terrestre, ¿no? Una de las cosas que uno piensa es que todo lo que tiene que ver con la ruta de la seda se restringe estrictamente al ámbito mercantil y al ámbito del comercio de mercancías de lujo, como seda, porcelana y especias, ¿no? Y a mí lo que me parece más bonito en realidad de los caminos de la seda es que no se trata solo de intercambiar mercancías, sino que eran las venas que conectaban Oriente y Occidente, y a través de esas venas no solo pasaban productos, también pasaban ideas, también pasaban creencias, también pasaban corrientes artísticas, ¿no? Y estos eran los vínculos que nos unían, y a través de esos vínculos también pasaba la curiosidad por saber del otro, los embajadores que pusieron en contacto Oriente con Occidente, de tal manera que los caminos que conectan Europa con Asia son también los que nos cuentan la historia de nuestra propia civilización. Bien, esto creo que, no me cansaré de insistirlo a lo largo de la entrevista, es fundamental porque vamos más allá del relato tradicional, insisto, de la ruta de la seda, como esa ruta terrestre que hace Marco Polo y demás. Porque en realidad es un camino de comercio que se abrió muchísimos siglos antes de Marco Polo. Exacto, sí. Normalmente, una de las cosas que yo también comento en el libro es que no tiene mucho sentido ponerle puertas al campo, ¿no? Si estamos hablando de los lazos que conectan Oriente con Occidente, si estamos hablando del intercambio de mercancías entre Asia y Europa, ese intercambio de mercancías ha existido desde el Neolítico, y no me atrevo a decir desde el Paleolítico, pero quizás incluso también, ¿no? Pero a los historiadores nos gusta poner límites, nos gusta meter la información en cajas, nos gusta establecer periodos,
y normalmente se suele decir que la ruta de la seda arranca en torno al siglo II a.C., a finales del siglo II a.C., cuando el imperio chino de la dinastía Han establece vínculos directos diplomáticos con la zona de Asia Central, con la zona de lo que hoy es Uzbekistán, norte de Afganistán, y desde esa zona se establecen lazos comerciales también con el Imperio Parto y desde el Imperio Parto con el Imperio Romano, ¿no? Y ese momento en el que el Mediterráneo y China quedan unidos por esos vínculos, insisto, finales del siglo II a.C., muchos siglos antes que Marco Polo, se suele tomar por convención como el momento en el que arranca la ruta de la seda. Claro, una convención que, como nos estás explicando, no tenemos por qué aceptarla solo en ese siglo II. Probablemente esa ruta comercial se había puesto en marcha desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué China es ese gran productor? Porque a la larga esa ruta de la seda permanece hasta hoy. En el siglo XXI China sigue siendo gran productor. Las grandes rutas comerciales son las que vinculan a China con el resto del mundo. ¿Por qué ese gran productor? Pues la verdad es que China tiene muchos elementos a su favor. En primer lugar, China se forja ya como una gran civilización, como un gran imperio con una enorme capacidad de producción artesanal desde mediados del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces, China ya está preparada para producir mercancías a gran escala y a gran nivel desde mediados del primer milenio antes de Cristo, desde mediados de la Edad de Hierro. En segundo lugar, China también es capaz de desarrollar una tecnología que pone sobre la mesa unos productos que los occidentales no tenían. Los chinos, entre comillas, no sé si llamar descubrir o inventar. Los chinos descubren o inventan la seda natural en el Mediterráneo. Se elaboraban prendas de seda, pero se hacían prendas de seda salvaje, de los capullos rotos que dejaban los gusanos de distintas especies, ¿no? y que se recogía y que daba pie a unos tejidos realmente muy bonitos, pero mucho más vastos que la seda natural, ¿no? Bueno, pues los chinos desarrollan unas producciones en seda natural con el capullo que matan hirviendo en agua caliente la mariposa, que obtienen un hilo finísimo, larguísimo, con unas propiedades únicas, criado con una especie de gusano particular, y tienen un producto que inmediatamente en todo aquel que toma contacto con él genera una demanda tremenda. Pero es que los chinos también son capaces de desarrollar artesanías de laca, artesanías de cerámica, ya a partir de la época alto medieval, artesanías de porcelana. Esto es, China tiene también unos productos que por su refinamiento artístico y su calidad material no tienen parangón en el resto del mundo y que por tanto generan una demanda tremenda. Pero por otro lado, China también tiene unas élites adineradas, unas élites cultas, que por su parte también piden, también demandan objetos que no pueden conseguir en China, como por ejemplo el vidrio romano, ¿no? Y es esa disponibilidad de un imperio con una capacidad económica y mercantil, sumado al haber desarrollado unos productos absolutamente únicos que generaron fascinación durante milenios, sumado también al hecho de que en China también había un deseo por importar, un deseo por obtener mercancías exóticas a su vez, pues generó una mezcla perfecta, ¿no?, que eclosiona a finales del segundo milenio antes de Cristo. Bien, aquí es muy interesante lo que nos estás contando. Queda claro, por tanto, que no solo comerciaban seda, aunque sea el término más genérico que se emplea para la ruta, pero muy llamativo esa relación que tenemos entre gentes que viven en China, gentes que viven en el Imperio Romano, que intercambian, y es algo que insistes mucho en el libro y que en muchos casos se desconocen. Es decir, en China se está produciendo esa seda toma la ruta, va cruzando diferentes regiones, pasa de mano en mano por diferentes culturas hasta que termina en su destino final, que es Roma, sin que los chinos sepan dónde termina la seda y sin que los romanos sepan realmente de dónde viene la seda. Ojo, que en nuestro siglo XXI todos consumimos productos chinos y realmente no sabemos en qué localidad china en concreto se ha fabricado, más allá de que venga de la República Popular China. Pero sin duda es una de las grandes virtudes de tu libro, que eres capaz de hablar de esos seres humanos tal cual funcionan. No te quedas, que también lo dices, no te quedas en los grandes personajes, en los emperadores, en los grandes líderes militares, sino que eres capaz de hacernos acompañar a esa vida cotidiana que se mueve en torno a los caminos de la seda.
A mí, desde luego, una de las cosas que me parecen más bonitas de la ruta de la seda es que, efectivamente, como tú has comentado, las mercancías iban cambiando de manos un montón de veces, desde que salían de un extremo del mundo hasta que llegaban al otro, y por el camino iban cambiando los lugares que atravesaban. En esos lugares aparecían caravasares, aparecían paradas de posta, aparecían ciudades que se transformaban en centros mercantiles. Por esos lugares atravesaban creencias que eran llevadas muchas veces por los propios mercaderes, otras por predicadores o por peregrinos errantes, así que también se producían transformaciones religiosas allá por donde corría el comercio, allá por donde atravesaban los productos. Esos productos también tenían un aspecto característico, los romanos el suyo y los chinos el suyo, ¿no? Y entonces iban llevando consigo también gustos artísticos, maneras particulares de representar las cosas. Esos mercaderes, esos productos también respondían a una determinada idiosincrasia, a un determinado modo de ver el mundo, y por tanto también iban cambiando lentamente los lugares que atravesaban, de tal manera que el propio camino de comercio, con lo que genera a su alrededor, se convierte en una herramienta de transformación del mundo, que no solo cambia los dos extremos, aquellos que reciben y aquellos que venden o que emiten, sino que desde luego transforma completamente los lugares por los que atraviesa. Esto es algo fantástico, según vas leyendo el libro, porque ya no estamos hablando solo de productos, de bienes materiales, hablamos también, por ejemplo, de creencias. Es fascinante cuando vas mostrando cómo, claro, estamos hablando de una ruta de 4.000 años, cómo, por ejemplo, van surgiendo las diferentes espiritualidades y cómo viajan por los caminos de la seda. Entonces, cómo te puedes encontrar grupos cristianos del cristianismo oriental que llegan hasta lugares recónditos siguiendo esos caminos. Y quien habla del cristianismo puede hablar del islam o incluso del zoroastrismo. De modo que, tal como tú dices, no es que intercambiaran solamente bienes materiales, es que intercambian ideas, intercambian creencias. Sí, efectivamente, a mí me parece muy bonito que la historia del budismo en Asia no se pueda explicar sin la existencia de un ramal mercantil que conectaba Asia Central con China y con la India, y que el budismo se va expandiendo directamente siguiendo los caminos de la seda. Y que como el budismo se va expandiendo por los caminos de la seda, las propias imágenes que hay del Buda van a adoptar la forma de los estilos artísticos que había en la ruta de la seda, que en ese momento era el estilo del arte de Gandhara, un estilo influenciado por el arte grecorromano, ¿no? Por el arte del reino grecobactriano, del reino indogriego. Entonces nos encontramos que algo que nos parece tan ajeno y tan lejano como es el budismo, bueno, pues su propagación, su llegada a China solo se explica por la existencia de camino de comercio, y la propia manera que tienen los budistas en el siglo I, en el siglo II, de representar al propio Buda, pues está completamente condicionada por los estilos artísticos que desde Occidente habían llegado a Oriente a través de las conquistas alejandrinas y a través de los caminos de la seda. Nos pasa exactamente lo mismo con el zoroastrismo. En Chang'an, en la capital imperial china, había templos de fuego zoroastriano que habían llegado desde Persia y de Mesopotamia. Nos ocurre exactamente lo mismo con el cristianismo. Nos imaginamos que los cristianos llegaron a Oriente con los jesuitas a partir del siglo XVI. En modo alguno, había ya cristianos en el norte de China en el siglo VII, en el siglo VIII, que habían llegado a través de los caminos de la seda. Había tribus mongolas que se habían convertido al cristianismo gracias a predicadores enviados probablemente desde lo que hoy es Turkmenistán. El Islam, que es la última de las grandes religiones monoteístas en llegar a los caminos de la seda, si uno examina hoy el mapa del Islam en China, se encontrará que la mayor proporción de musulmanes en China sigue el recorrido de la ruta de la seda por el norte del país, porque fueron los mercaderes musulmanes los que llevaron con ellos sus creencias, ¿no? Así que no se entiende ni el arte, ni la religión, ni la cultura, ni las ideas sin examinar estos caminos que inocentemente pensábamos que eran simplemente caminos mercantiles y por los que no circulaba otra cosa que no fuera la seda. Es curioso porque en este comentario que hace sobre el arte, que es algo que me ha ocurrido a lo largo de todo el libro,
siento que yo, a lo largo de mi vida como historiador, he ido encontrándome piezas sueltas que tú me has encajado en un rompecabezas. Entonces, yo recuerdo cuando trabajaba en el Museo de Arte Asiático en San Francisco, en California, la historia de los Budas me fascinó, porque en el Museo de Arte Asiático de San Francisco tienen todo ese viaje de Buda. Las imágenes más antiguas, donde Buda es Apolo, sin más, bien, y cómo según ese Buda va viajando, cómo se va internando en la India y entonces adquiere rasgos indios, cómo viaja a China y entonces se pone gordito. Entonces es fascinante porque son elementos que podemos ir encontrando. He puesto el ejemplo de los Budas, pero en algún programa previo de Pedazos de Historia, el que dedicamos a Petra, hablamos de la ruta del incienso, que a la larga es una de las etapas que puede unir Oriente con Occidente y que se van encajando esas piezas. Entonces, insisto en esta idea en el libro de Eva, cómo ha sido capaz de encajarnos piezas a veces anecdóticas como los Budas, a veces las grandes piezas de la historia como la sucesión de los imperios del mundo antiguo, dentro de esta gran ruta comercial. Sí, a mí me parece que lo que permite estudiar la ruta de la seda o examinar los caminos de la seda es que te permite sobrevolar a vuelo de halcón, ¿no? Desde Europa hasta el Extremo Oriente, y ver cómo las historias de unos y de otros que nos parecía que estaban muy separadas, que nos parecía que el Imperio Romano y el Imperio Chino no tenían absolutamente nada que ver, que nos parecía que los mongoles habían surgido de la nada, ¿no? A mí me parece muy bonito descubrir que en realidad esos mundos que creíamos tan alejados sabían de la existencia del uno del otro, se imaginan cómo es el uno y cómo es el otro, se buscan muchísimo tiempo antes que Marco Polo. Ya tenemos viajeros y embajadores chinos que tratan de llegar al Imperio Romano y tenemos mercaderes romanos que llegan al Imperio Chino. Y cómo la historia de Eurasia, incluso podemos incluir a África también en este juego, porque por allí también pasaban los caminos de la seda, cómo la historia de Eurasia adquiere una nueva dimensión, podemos verla con ojos nuevos, sí, como digo, la examinamos desde arriba, la examinamos viendo las venas que interconectaban los continentes y cómo estamos mucho más unidos de lo que uno podría pensar desde mucho antes de lo que uno creía. Bien, para que lo tengamos en mente como ejemplo, es muy curioso si pensamos, y a ver si he hecho una lectura correcta del libro, dependiendo por dónde transiten el camino, los caminos en determinados momentos, hay imperios que surgen o que desaparecen. Entonces, el camino que tenemos más en mente por el norte de la China, cruzando por Afganistán y que pasando por Persia y Mesopotamia llega a las costas del Mediterráneo, cuando ese camino se activa, estamos hablando, por ejemplo, de el imperio de los califas, estamos hablando del imperio de los otomanos. Cuando a lo mejor se activan otras rutas por las estepas, estamos hablando de los mongoles. Entonces, hay un vínculo entre cuáles son los caminos más activos y cuáles son los imperios más florecientes de este mundo antiguo. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Sí, estos caminos tenían tal capacidad de generar riqueza y tal capacidad de generar civilización que uno no sabe si el camino proporciona el apogeo al imperio o es el imperio el que arrastra el camino en su dirección. Durante la primera etapa de la ruta de la seda, entre el siglo II a.C. y el siglo VII a.C., en la llamada Era de los Tres Imperios, por el Imperio Romano, el Imperio Parto, luego Persa Sasánida y el Imperio Chino, los caminos de la seda discurrían preferentemente por el recorrido que tradicionalmente se les suele atribuir, desde el norte de China, pasando por Asia Central, Persia, Mesopotamia y arribando al Mediterráneo por Alejandría, Antioquía, Constantinopla, ¿no? Por las grandes ciudades que tenía el Imperio Romano en Oriente, ¿no? Sin embargo, cuando llega la época medieval, por ejemplo, y tenemos a los mongoles que
arrasan medio mundo, que construyen un imperio gigantesco. Los mongoles son jinetes de la estepa, los mongoles dominan los caminos de las grandes llanuras de Asia que se extienden por lo que hoy es, desde lo que hoy es Ucrania hasta lo que hoy es Mongolia, pasando por Rusia y Kazajistán, y los mongoles van a llevar a los mercaderes al camino de las estepas, van a arrastrar a los mercaderes hacia el norte, porque van a crear un entorno muy seguro, muy cómodo de transitar para aquellos que quieren ir entre el Mediterráneo y el norte de China, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo la llamada ruta de las estepas va a salir de la colonia genovesa veneciana de Tana en el mar de Azov, va a cruzar el territorio de lo que hoy es Rusia y Kazajistán hasta llegar al norte de China por lo que hoy es Mongolia, ¿no? Sin embargo, pues va a desmoronarse el imperio mongol, va a llegar Tamerlán, otro hombre a caballo entre la estepa, nacido un hijo de Asia Central en la zona de lo que hoy es Uzbekistán, y Tamerlán, que va a construir un imperio entre Persia, Mesopotamia y Asia Central, va a volver a tratar de arrastrar la ruta a su territorio, ¿no? y que el camino vuelva a discurrir por lo que hoy es Persia, por lo que hoy es Mesopotamia, para él beneficiarse de todo ese tráfico mercantil. Y en ese afán, Tamerlán va a llegar a destruir plazas claves como Astracán, que estaba a orillas del Volga, va a llegar a destruir Astracán, a destruir Tana, esta colonia italiana en el mar de Azov, para tratar de forzar a los caminos de comercio que atraviesen su territorio, ¿no? Solemos pensar, por terminar con la respuesta, ¿no? Solemos pensar que la economía condiciona las decisiones de los estados hoy en día, ¿no? Y que antes, en época medieval o en época antigua, las cosas se hacían simplemente pues, por afanes religiosos o por afanes militares. No, la economía y la importancia del comercio lleva preocupando a los gobernantes, pues como mínimo con seguridad, desde la Edad de Bronce. Es curioso porque has ido dando una serie de lugares geográficos que nos pueden evocar ese mundo desconocido del Asia Central. Una de las virtudes que tiene este libro es que comienzas invitando al lector a que no se preocupe por los nombres raros que se va a encontrar a lo largo de la lectura, porque según vayamos avanzando por esa lectura va a terminar por asumirlos y conocerlos perfectamente. Pero si hay algo hermoso en la lectura de este trabajo, es ese viaje. O sea, desde el comienzo nos haces plantarnos inicialmente en China y a partir de ahí nos haces recorrer el norte de China, nos haces entender los espacios amables, los valles fértiles, los espacios duros, los espacios más áridos, desiertos, montañas. Nos haces ir cruzando por el Asia Central, llegamos hasta Persia. Nos muestras, claro, hoy podemos agarrar Google Maps y nos sorprende, porque obviamente la gran geografía no se ha modificado. Donde había grandes montañas sigue habiendo grandes montañas, y donde están los desiertos más áridos siguen estando ahí. Y sin embargo, es tan fácil seguir contigo ese recorrido a lo largo de los caminos hasta llegar al Mediterráneo, que hasta desde el punto de vista, digamos, más lúdico, el libro se vuelve interesante, porque es una especie de libro de viajes ameno. Yo tengo muy claro que no hay una buena explicación histórica que no empiece con una explicación geográfica. Y no quería hacer del libro un libro de geografía, el libro es esencialmente un libro de historia, pero yo tenía, clarísimo que el libro tenía que empezar con una descripción pormenorizada del camino o los caminos terrestres y marítimos por los que pasaba la ruta, ¿no? Por eso, porque me parecía que en primer lugar teníamos que conocer el escenario de los acontecimientos. Eso es un desafío, porque efectivamente la geografía de Oriente en España nos es bastante ajena, la geografía de Asia Central, los nombres de los desiertos, de las cordilleras, muchas veces es la primera vez que, incluso un público culto, es la primera vez que los oye, ¿no? Pero también creo que precisamente por eso resulta más satisfactorio, ¿no? Porque al menos ese era mi objetivo. Repito tantas veces los nombres, visitamos tantas veces los lugares, recorremos tantas veces la ruta en el libro de este a oeste, de oeste a este, de norte a sur, en una época, en otra,
que al final uno va descubriendo a través de las páginas que esos nombres que había oído por primera vez, que pensaba que nunca se iban a quedar en su memoria, esos paisajes que creía, ¿no?, que le iban a resultar pues ajenos y que ya iba a olvidar después de haber pasado por ellos en la página 50, pues al final acaban convirtiéndose en familiares, ¿no? Y yo también creía que el lector pudiera sentirse como un viajero más, ¿no? Eso me parecía importante, que el lector pudiera sentir el frío de las cumbres nevadas, que pudiera sudar con el calor de los desiertos, que se imaginara los gigantescos sacrificios que implicaba el transporte de esas mercancías, de esas ideas, de esas creencias, de esas corrientes artísticas de un rincón a otro del mundo, ¿no? A mí me parecía muy importante que el lector fuera consciente de los sufrimientos y de los sacrificios que han hecho tantas personas para que Oriente y Occidente no solo pudiéramos disfrutar de mercancías de lujo, que al final realmente es lo de menos, ¿no?, sino que pudiéramos encontrarnos y pudiéramos conocernos. Sí, porque ahí hay un aspecto muy interesante. Uno puede pensar, claro, si yo tomo mi rollo de seda en China y va cambiando de mano en mano según va avanzando, porque en principio quien hace el viaje completo es el rollo de seda, pero no quien lo lleva. Eso suele ser excepcional. Digamos que hay varios grupos humanos que por el camino toman ese rollo y lo van intercambiando. Uno podría pensar que, claro, si el rollo al principio valía 10, al final vale 1000, pero es que no funciona así. En realidad, cada vez que el rollo cambia de mano porque el otro da a cambio algo que le interesa al señor que lleva el rollo. Entonces, claro, cuando cambio el rollo por unos caballos, es porque considero que esos caballos son tan valiosos como ese rollo de seda. Y cuando sigo adelante con el rollo y lo cambio por determinados minerales, es porque considero que esos minerales valen tanto. Entonces, no estamos, y esto es muy interesante, es esa obsesión de pensar que el precio es un elemento fijo, entonces yo tengo un producto y le establezco un precio, esta cosa muy de Marx, de hay un valor de producción que nos puede permitir establecer un precio objetivo. En realidad el precio es algo completamente subjetivo. Nosotros pagamos el precio que consideramos que merece la pena pagar por los objetos. Entonces, claro, según va cambiando ese rollo de seda y los otros muchos productos que iban por estos caminos de mano en mano, depende de quién sea la persona que lo adquiera, él considerará el valor que tiene y a cambio de qué lo quiere intercambiar. Sí, otra de las cosas que pues a veces no tenemos en cuenta en la ruta de la seda, ¿no? Tenemos relativamente claro en nuestra imaginación qué cosas compramos a Oriente, ¿no? Compramos seda, compramos laca, compramos porcelana, compramos especias, incluso si queremos pues compramos incienso y mirra, ¿no?, que viene a través de la ruta del incienso del sur de la península arábiga. Pero hay que tener en cuenta que Occidente también vendía cosas, Occidente también aportaba sus propios productos a este río de intercambios. Y naturalmente cada uno de los lugares por los que pasaba la ruta también aportaba su propio granito de arena o su propio contenido, porque eso es lo que hacía posible el comercio. La seda que salía de China se intercambiaba por caballos en Asia Central y luego se intercambiaba por productos, artesanías de metal en Mosul, en el norte de Mesopotamia, y luego se cambiaba por metales preciosos o por objetos preciosos, perdón, por objetos de vidrio cuando llegaba al Mediterráneo, ¿no? Y ese mismo rollo se había ido cambiando por otro montón de mercancías que a su vez comenzaban a hacer el camino inverso, ¿no? Pero además, dentro de lo que es el intercambio ya más global entre Oriente y Occidente, una de las cosas más interesantes de la ruta de la seda es que la esencia de lo que uno vendía y de lo que otro compraba se ha permanecido inalterada hasta la Edad Moderna. Esencialmente, China ha vendido productos de lujo, hemos mencionado varias veces ya la seda, productos lacados, porcelana, podríamos mencionar algunos más. Y Occidente, aunque tenía algunos productos de lujo, como por ejemplo el vidrio romano, que era muy demandado en China y que ha aparecido incluso en tumbas imperiales de época Han, se han encontrado recipientes de vidrio romano. ¿Quién sabe cómo un fragilísimo recipiente de vidrio pudo llegar hasta la tumba de un emperador chino en época antigua? Pero lo que tradicionalmente ha aportado Occidente son metales preciosos, que es la principal demanda que tenía China, ¿no? China tenía una debilidad en su economía y es que
tenía una economía muy desarrollada, pero no carecía de metales preciosos suficientes como para sostener una economía muy monetarizada, una economía basada en moneda de oro, basada en moneda de plata. China carecía de la plata y del oro suficientes, y una de las cosas de las que ha sido tradicional importador ha sido de oro y especialmente de plata, ¿no? Y una de las cosas que exportaban los romanos y que han seguido exportando los europeos a China durante toda la historia de la ruta de la seda ha sido plata, ¿no? Plata, oro, metales preciosos en general. Y es muy curioso cómo es ese desequilibrio en la balanza, ¿no? Nosotros echamos oro a los caminos de la seda y recibimos a cambio mercancías de lujo. Era algo que ya preocupaba a los propios romanos desde nada más ponerse en marcha el recorrido, ¿no? Desde el siglo I después de Cristo. Claro, esto nos lleva a otra cuestión interesantísima. Tú concluyes el libro al final de la Edad Media, pero los caminos de la seda no murieron al final de la Edad Media, sencillamente cambiaron su recorrido. Y entonces se va a establecer un nuevo recorrido. En el pedazo de historias que dedicamos al Imperio Otomano lo comentábamos, cómo el Imperio Otomano, y Eva lo explica muy bien en su libro, se aprovecha de instalarse sobre esa ruta, esos caminos de la seda que andaban cruzando por los espacios de Persia, Mesopotamia hasta la costa del Mediterráneo, y ese Imperio Otomano decae cuando el camino toma un giro inesperado, y es que en lugar de ser un camino eminentemente terrestre, es un camino sobre todo marítimo, con el galeón de Manila, que de China llega a Filipinas, de Filipinas llega hasta las costas de México, y luego la flota de Indias que trae el producto hasta Europa. Estamos hablando ya de los siglos XVI, XVII, XVIII. Esos son los nuevos caminos de la seda. Obviamente ya no has tenido tiempo de dedicarte a ellos en gran medida por espacio, porque el libro ya es un libro notable, de modo que estoy seguro que podrías haber avanzado hasta los caminos de la seda del siglo XXI, pero claro, es muy interesante cuando pensamos que uno de los, en principio, grandes beneficios de la construcción de un imperio español en América fue el descubrimiento de las grandes minas de plata de los Potosís, tanto la de los Andes como la de México, y se nos olvida que la mayor parte de esa plata donde terminó fue en China. Sí, yo termino precisamente el libro con eso porque, bueno, me parecía una buena manera de cerrar, y también porque no me dejaban escribir más páginas, entonces había que acabar en algún lugar, pero a mí me parece un fenómeno absolutamente maravilloso, ¿no? Como digo, desde la época romana ya el Imperio Romano estaba arrojando a los caminos de la seda áureos y denarios, ¿no? Estaba arrojando moneda de oro y plata, y ya los romanos estaban preocupados. Es que estamos gastando nuestros metales preciosos en comprar vestidos para adornar a nuestras mujeres, y que encima pues, sean vestidos que no disimulan nada para espanto de los moralistas, ¿no? Y eso se mantiene durante toda la Edad Media, ¿no? Durante toda la Edad Media están los europeos arrojando estos metales preciosos. Y desde luego, tanto China como la India están importándolos con fruición, ¿no? Porque es precisamente lo que ellos necesitan para tratar de poner en marcha una economía monetarizada. Si los chinos fueron los primeros, el primer estado del mundo en tener papel moneda, que luego expandieron todavía más los mongoles, es precisamente por eso, porque China no tenía metales preciosos suficientes para acuñar la cantidad de numerario que ellos necesitaban, ¿no? Llegan los turcos otomanos, bloquean el Mediterráneo occidental, perdón, el Mediterráneo oriental, dificultan el acceso de los europeos a la ruta de la seda. Los otomanos incluso hacen que vivir a orillas del Mediterráneo se convierta en algo peligroso, que negociar o navegar por el Mediterráneo sea dificultoso para las galeras de mercaderes. Los portugueses y los españoles empiezan a buscar vías alternativas para llegar a Oriente. Los portugueses llevan 1498, llegan con Vasco de Gama a la India, después con Alfonso de Alburquerque, el león de los mares, pues llegan al sudeste asiático, llegan a las islas de la especería, las Molucas, llegan incluso hasta China. Los portugueses ya parece que lo tienen hecho, ¿no? Han conseguido realizar una viejísima aspiración de los europeos, que es establecer una línea de comercio directa con China entre la península ibérica, entre Lisboa y Macao. Ya después de muchísimos esfuerzos, los portugueses ya parece que lo tienen todo hecho.
los españoles toman la ruta más larga, la ruta más complicada, pasando por el continente americano, llegando a las Filipinas, que en un principio no tenían un atractivo mercantil tan evidente. Los españoles no pueden apoderarse de las islas de las Molucas, ¿no? La expedición de Loaísa, estas expediciones, la propia expedición de Magallanes Elcano, ¿no? Fracasa en el afán de hacerse con las islas de la especiería. Parece que los españoles pues, han perdido esta carrera hacia Oriente y de repente aparecen las minas del Potosí, ¿no? Y de repente los españoles tienen exactamente lo que hace falta para atraer la atención de los chinos, ¿no? Los españoles tienen en gran abundancia lo que el imperio chino lleva comprando a Occidente desde hacía 1500 años, ¿no? Y la plata americana comienza a enviarse a través del galeón de Manila a Filipinas, y Filipinas, que era un lugar que en un principio no tenía un atractivo mercantil así muy evidente, Filipinas, Manila, con el Parián de los Angleyes, ¿no? Se convierte en el gran centro del comercio entre China y Occidente, ¿no? Contra todo pronóstico. ¿Pero por qué? Pues porque la necesidad de metales preciosos de China se va a encontrar con la abundancia de plata del Imperio Español, ¿no? Con la abundancia de plata del Potosí. O sea, no me digan que no es fascinante. O sea, estamos hablando de algo que aparentemente era una ruta comercial que todos conocíamos de gentes de la Edad Media, y resulta que podemos hablar con la misma soltura del Imperio Romano, de Tamerlán, del Potosí del siglo XVI-XVII. Pues esa es la magia de este libro de Eva, que ha sido capaz de hacernos esa visión global. Porque incluso es muy llamativo, está hablando de la importancia de la geografía. Ha mencionado las grandes ciudades del Mediterráneo oriental para el mundo romano: Constantinopla, Antioquía, Alejandría. Por lo general, cuando nosotros vemos un mapa del Imperio Romano, están en el extremo. Pareciera que allí se acaba el Imperio Romano, que el Imperio Romano se acaba en Antioquía, más allá ya está el desierto de Siria. Y lo que no nos damos cuenta es que ese mapa nos engaña, porque en realidad en ese extremo es donde está la puerta que abre la gran ruta comercial que llevaba hacia Oriente. Entonces, claro, cuando pensamos en la historia, estos programas que hemos estado haciendo en semanas anteriores, de la historia del cristianismo, los papas y demás, y siempre hablamos de la importancia de patriarcas como el de Antioquía, y nos choca, porque decimos, pero si eso en mi mapa, en el mapa de mi libro, es la última ciudad en el extremo final del Imperio Romano, parece que no está, que el corazón del Imperio Romano no puede estar en ese extremo, y en realidad ahí estaba, porque esa era la puerta que abría ese camino hacia China. Sí, efectivamente, Roma tenía varias de estas puertas. Antioquía era una de ellas. Es una pena porque Antioquía es una ciudad olvidada, ¿no? Antioquía fue la capital de la provincia romana de Siria, que era una de las provincias romanas más importantes del imperio, la frontera con los partos, luego, a partir del siglo III, la frontera con los persas sasánidas, la residencia del gobernador de Siria, que siempre era un senador del máximo rango, una provincia donde había acantonadas 4 legiones, en una de las grandes concentraciones militares del Imperio Romano, ¿no? Y todo esto no era solo por una cuestión geoestratégica, sino también comercial, porque Antioquía, a través de Ceucma, que era una ciudad que tenían los romanos a orillas del Éufrates, una de las orillas del Éufrates era romana y la otra orilla del Éufrates era parta, a través de esta dupla, Ceucma, Palmira, Antioquía, se conectaba con la ruta de la seda terrestre, ¿no? Pero es que los romanos, a partir del año 30 a.C., a partir de la conquista del Egipto de Cleopatra VII, también se van a hacer con el control de Alejandría. Y Alejandría tenía la inmensa ventaja de que no solo estaba vinculada con la ruta terrestre de la ruta de la seda, ¿no? Los productos que llegaban a Antioquía también podían descender por el levante mediterráneo y embarcarse en galeras en el puerto de Alejandría, sino que Alejandría, a través del río Nilo y del Mar Rojo, estaba conectada con la ruta de la seda marítima, que es una variante de la ruta de la seda que solemos olvidar, pero que era importantísima. Y entonces el último bastión del Imperio Romano, el acuartelamiento más lejano
que había de una legión no era en el muro de Adriano, ni siquiera en el muro de Antonino, allá en Escocia, o en la Legio Séptima, que estaba allí en León, ¿no? en el extremo noroccidental de la península ibérica. El acuartelamiento más remoto de Roma que había de un cuerpo militar romano eran unos soldados que había en unas islas del Mar Rojo que estaban vigilando el comercio de las galeras romanas a lo largo del Mar Rojo para que los barcos romanos que salían de los puertos de Cusair, de los puertos de Berenice, en las costas de lo que hoy es Egipto, pudieran navegar sin incidentes, porque el Mar Rojo era y es un mar muy complicado de navegar, y las complicaciones para navegar en el Mar Rojo pues siguen de plena actualidad. Estos soldados romanos en unas islas que hoy pertenecen a Arabia Saudí, estaban ahí para vigilar que los barcos de mercaderes romanos pudieran salir de las costas del actual Egipto, superar el estrecho de Bab el-Mandeb, que separa Arabia de África, y gracias a los vientos del monzón viajar hasta el sur de la India, viajar hasta la zona de Kerala. Y en el sur de la India se han encontrado vestigios seguros de la presencia de mercaderes romanos allí, ¿no? Así que Alejandría, que conectaba estas dos variantes de la ruta y que era el punto final de la llegada de los productos de la India y del sudeste asiático, pero también de productos de la ruta de la seda, pues fue otra de las grandes urbes mercantiles del Imperio Romano, situada ahí, ¿no? Efectivamente en un confín que parece el fin del mundo y que era en realidad el corazón de estas rutas palpitantes, ¿no? Sí, porque aquí estás hablando, ya lo has mencionado varias veces, la ruta marítima, los caminos de la seda por el mar. Estamos acostumbrados, y nos lo has recordado, a lo muy empecinados que estuvieron los europeos a finales del siglo XV, en especial los portugueses, de conseguir esa ruta abierta que, dando la vuelta a África, pudiera llevarle hasta la India y China. Pero es que ese mismo empecinamiento tuvieron los chinos. Ellos también quisieron estar seguros de poder rodear Indochina y la India para llegar hasta lo que en principio eran los grandes caminos de subida al Mediterráneo por el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Y también hay toda una aventura náutica en esa capacidad de rodear sobre todo el área de Indochina. Sí, es curioso porque cuando imaginamos a los chinos, imaginamos un imperio, una civilización cerrada sobre sí misma, ¿no? Una civilización cuyos artesanos están en China esperando que venga allí la gente a comprar, ¿no? Y no ha sido así. Durante muchas etapas de la historia de China, China ha sido un país, un imperio también volcado hacia afuera. Un imperio volcado hacia afuera por la vía terrestre, un imperio que proyectó poder en Asia Central, un imperio que en el siglo I después de Cristo envió un embajador al imperio parto, a Persia y Mesopotamia, a ver si ese embajador era capaz de llegar hasta el imperio romano, y China podía conectar directamente con el imperio romano, y un imperio que, aprovechando sus costas, aprovechando los mares de China, también se ha volcado hacia el sudeste asiático, hacia las costas de la India, e incluso ha llegado hasta las costas de África, ¿no? Y hay un periodo muy concreto con el emperador Yongle a comienzos del siglo XV, en el que, con el afán, entre otras cosas, de proyectar poder, pero también con un afán mercantil, los chinos enviaron varias flotas mercantiles que recorrieron todo el sudeste asiático, que recorrieron las costas de la India, que llegaron al Golfo Pérsico, que llegaron a la península arábiga y que incluso llegaron hasta el continente americano, ¿no? Siempre buscando acceder a esas mercancías, siempre buscando tratar de controlar esas rutas mercantiles que tenían tanta importancia para el devenir de los imperios. En fin, que como decía al principio Eva, la geografía es fundamental para entender cómo funcionaban estos caminos de la seda. Y si hasta aquí no les ha quedado claro que este es un libro esencial para su biblioteca a aquellos que les guste la historia, me voy a permitir lanzarle un piropo aún mayor a Eva. Para los historiadores hay un historiador que es fundamental, que hemos leído, estudiado, que conocemos, una especie de Biblia del buen historiador, que es Fernand Braudel, un historiador francés que escribió una obra cumbre, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II. Es cierto que, tal como el título indica, versa sobre la segunda mitad del siglo XVI, no solo,
pero más allá de que sea un libro escrito sobre esa segunda mitad del siglo XVI, es un libro de cómo se tiene que escribir un ensayo de historia. Es más, les voy a dar un tip. Cuando ustedes conozcan a un historiador, pregúntele si se ha leído a Brodel, porque si no se ha leído a Brodel, está todavía en la fase de aficionado a la historia. Hay que leerse a Brodel, hay que rendirse ante el lujo de poder disfrutar de Brodel para empezar a considerar que quizás empezamos a ser historiadores. Pues bueno, Eva, lo más cercano al Mediterráneo de Brodel es este tu libro. Pues la verdad es que, bueno, esto lo hemos comentado antes y para mí es uno de los mayores elogios que nadie me ha hecho jamás. Yo soy una rendida admiradora de Brodel. Como te he comentado antes, yo cuando quiero recordar en qué consiste el oficio de historiador, cojo uno de los 2 tomos del Mediterráneo y el mundo mediterráneo de Brodel y leo un par de capítulos. Me parece que no solo desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista literario se trata de una obra deliciosa. Yo la recomiendo a quien me pide una recomendación histórica, pues le digo, esto es la definición, es la esencia de lo que es el oficio de historiador, ¿no? y el máximo límite al que a mí me gustaría llegar. No me he inspirado, pero sí que he utilizado informaciones que proporciona Brodel. Brodel habla del comercio, Brodel habla de la ruta de la seda, Brodel habla de las especias, habla de los mercados, de las ferias, habla de Venecia, habla de Génova, habla de las grandes potencias mercantiles, habla de los portugueses, habla de la presencia de los portugueses en el Mediterráneo oriental y en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico, ¿no? O sea que he usado también las informaciones de Brodel, pero vamos, a mí la idea de que este libro, pues humildemente, se pueda parecer siquiera de forma remota a esa obra maestra que es el Mediterráneo y el mundo mediterráneo de Brodel, pues de verdad, pues ya te digo que es lo más bonito que me han dicho jamás acerca de mi oficio como historiadora. Vamos, me pongo hasta colorada y todo. Pues bien, la ventaja está en que ya no contamos con Brodel entre nosotros, hace muchos años que murió, pero sí tenemos la fortuna de tener a Eva, a quien pueden seguir a través de sus numerosas publicaciones en YouTube, en Raíces de Europa, y por supuesto con su libro, Los Caminos de la Seda, de Eva Tobalina. Eva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Pedazos de Historia. Espero que no sea la última vez. Pues muchísimas gracias a vosotros y desde luego espero por mi parte que tampoco sea la última vez, porque para mí ha sido un absoluto placer estar aquí charlando contigo sobre un tema que me encanta, como es la ruta de la seda. Y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado una vez más. Recuerden, como siempre, que si se hacen miembros de nuestro club de socios garantizan que podemos seguir adelante con las producciones de Big One, así que aquellos que aún no forman parte quedan cordialmente invitados. Y solamente me queda emplazarles a una nueva edición de Pedazos de Historia.